¿Qué tal, queridos amigos? Así que la militarización por el momento está frenada en el Senado. Bueno, la prórroga para que se quedaran los genízaros, los miembros de la Guardia Nacional, los miembros del Ejército en sus casas. Pero el problema es que ya a cada rato se les dan más y más funciones. La Marina, por ejemplo, va a administrar obras públicas. Esto ya rebasa cualquier entendimiento. El ejército pues ya tiene su chamba, sigue ahí rescatando, según dicen, las joyas arqueológicas que a su paso destruye el trazado del Tren Maya. Y así por el estilo. Pero cada vez es más la actitud de López Obrador para atemorizar al pueblo mexicano. Ayer mismo, en la Ciudad de México, los jóvenes de Ayotzinapa, junto con sus padres, hicieron otra manifestación. No están conformes con los resultados de las pesquisas oficiales porque nadie cree en ellas. Es tan desprestigiado el régimen de la Cuatro Transformación que ya lo que dice no es confiable, no es creíble. Y por supuesto esto produce un sentimiento de vacío en todos los mexicanos. Ayer, en la Ciudad de México, encapuchados, así les dicen ahora, se enfrentaron a la policía. Dicen encapuchados para no decir que estos encapuchados iban junto con los normalistas de Ayotzinapa y que se infiltraron en las filas de los normalistas precisamente con el objeto de sembrar pánico. ¿Qué es lo que busca López Obrador? Que se tenga pánico para que entonces sus reformas militarizadoras pasen falsamente por las instancias legislativas. Ahorita está detenido en el Senado el proyecto, pero esto no quiere decir que ya se haya vencido López Obrador. Va a insistir en comisiones la iniciativa pueril, pero van a insistir hasta lograr su capricho. Así lo hacían los dictadores de no hace mucho. Hugo Chávez, por ejemplo, propuso una constitución una y otra vez hasta que se aprobó. Y esto pues demuestra que es el mismo camino que sigue López Obrador. A estas alturas ya no hay nadie que crea que el señor López no se nutrió con las vitaminas del socialismo radical de personajes de la historia como los Castro, como el propio Chávez Maduro y obviamente pues todos los demás presidentitos que han salido, el de Perú, Pedro Castillo, el de Nicaragua, Daniel Ortega, que no se va ni a tiros, y por el estilo así en cada uno de los países. Ahora ya se está dándole la bienvenida a Gustavo Petro de Colombia, que tiene dos principales funciones: abrir las fronteras con Venezuela. Volvemos al esquema de la Gran Colombia, pero eso sí, con dos líderes distintos, y tratar de prohibir las corridas de toros. Esto es una como obsesión que tiene Petro desde hace mucho tiempo. Y esos son los primeros golpes que le da a la sociedad colombiana. Pareciera como que respetar la ley es algo que molesta profundamente a los pseudodictadores de nuestro continente. México está entre ellos. Ayer Marcelo Ebrard dio un discurso importante ante las Naciones Unidas, siguiendo las líneas que ya le había marcado su patrón, el presidente de la República, y propuso, ya lo sabíamos, que una comisión integrada por el primer ministro de la India, por el Papa Francisco y por el propio secretario general de la Organización de las Naciones Unidas pudieran intervenir para minimizar o paralizar
el conflicto entre Ucrania y Rusia, la invasión de Rusia a Ucrania. En esto no hay más que sencillamente reprobar la actitud de Rusia, que fue el país invasor, que es el país invasor. Nada más, no se puede de otra manera buscar conciliaciones. Se tiene que retirar el ejército ruso con la fuerza de todo lo que se tenga a mano. Esto es lo que hay que buscar. ¿Qué diálogo se puede buscar entre quienes agreden y quienes son agredidos? No es posible que después de una invasión de esta naturaleza se salga a decir, pues vamos a reunirlos a los líderes para que se pongan de acuerdo. ¿De qué se van a poner de acuerdo? Si hay posibilidades extremas en uno y otro lado. Si ya amenazó Putin con que va a utilizar más efectivos que los que se utilizaron en la Segunda Guerra Mundial, y ya habló incluso hasta de la posibilidad de un ataque nuclear. ¿Ustedes se imaginan eso? Que lleguemos a este extremo porque resulta que Ucrania ha podido defenderse gracias a los pertrechos que le ha enviado Estados Unidos. Entonces esto sería tanto como iniciar pues la Tercera Guerra Mundial. Lo que tanto nos temíamos desde el principio, en febrero, de este conflicto en Europa Oriental, en Europa del Este. Esto es verdaderamente triste, porque lamentablemente México no tiene en este momento la fuerza diplomática como para proponer nada en el ámbito internacional. Esto es parte de la campaña que ya inició del señor López Obrador para alcanzar un cargo internacional, ya sea en la ONU, ya sea en la OEA, la Organización de Estados Americanos, o ya sea en la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte. De cualquier manera, él está buscando desesperadamente figurar en el ámbito internacional, proponiéndose como una especie de pacificador universal, cuando en el centro, en el norte y en el sur de nuestro país, la guerra avanza, la guerra interna avanza a pasos muy grandes. Esto de que ya está logrando disminuir el número de homicidios es una broma que ni él se cree. Han aumentado en promedio de 80 homicidios al día a más de 100. Esto es una cosa que debemos considerar un 20% más de homicidios por causa del crimen organizado. ¿Cuántas veces, vuelvo a insistir, ha mencionado en sus famosas mentirosas de la mañana López Obrador, López IV, al narcotráfico? ¿Cuántas veces ha informado del número de cárteles que existen y pululan por todo el territorio nacional? ¿Cuántas veces ha dicho cuál es la verdadera razón por la cual el ejército debe permanecer en las calles? Porque están combinados con el narcotráfico para favorecer al narcotráfico, reprimiendo al pueblo mexicano como se pretendió reprimir el día de ayer a los jóvenes de Ayotzinapa que volvieron a protestar en la Ciudad de México porque no están satisfechos con las pesquisas mentirosas del gobierno federal. ¿Qué es lo que pretende? Que creamos todos que sin militares y sin guardias vamos a estar más tranquilos que cuando. Porque resulta que durante los 4 años que ya lleva en el poder este sujeto, casi 4 años, no ha habido ninguna forma de frenar la violencia en el país. Y es más, la presencia del Ejército y la Guardia Nacional han acelerado la violencia, no la han disminuido. Entonces no tiene sentido que sigan en las calles si se trata de darle al país una tranquilidad que hace muchos años perdió. No es la mecánica adecuada para continuar en esta lucha contra el crimen. Primero que nos digan cuáles son los cárteles que hay en México.
Esto es lo que tendría que informar el presidente. Y cómo se está combatiendo a cada uno de estos cárteles. Cómo se les está combatiendo y cómo se les está rodeando. ¿Qué están haciendo para evitar un desastre mayor? ¿Cómo van a evitar que se extiendan estos cárteles cuando están dándole todas las posibilidades para que se extiendan? Y las probabilidades de que aumente el narcotráfico en México son más que las que pretenden creer que se está extinguiendo el narcotráfico, porque no se ha disminuido, al contrario, ha aumentado un solo gramo de cocaína, de fentanilo, de todos los modernos sistemas de refinación de drogas, con la amapola y la marihuana por delante. Ni un gramo de drogas se ha disminuido en la exportación permanente de México hacia los Estados Unidos. Ni un solo gramo. Entonces, no es que esté fallando el sistema de seguridad, es que está fallando el aparato gubernamental en general, es que está fallando el gobierno de México, que no puede amortizar la droga que se exporta y que ya llega por caminos inescrutables a Europa. España es la gran puerta para que los productos non santos de México puedan introducirse al mercado de la Unión Europea. Y por si fuera poco, ya llegamos hasta Asia. Pero esto no lo cuenta el presidente. Esto se lo calla. Prefiere hostigar y molestar a los periodistas, a los líderes sociales, romper a los partidos políticos, tratar de evitar que hayan alianzas, introducirse en los movimientos sociales, mintiendo descaradamente a quienes los forman y apretando a los líderes para demostrar que no son capaces de aguantar ninguna andanada por parte del gobierno, y lamentablemente empiezan a pulverizarse los movimientos sociales, que era la única esperanza que se tenía para que, como en las revoluciones últimas que se han dado en el mundo, la propia revolución de Ucrania, la revolución de Egipto, hay películas muy interesantes en Netflix al respecto, se parecieron mucho. Ocuparon la plaza y, estando en la plaza ocupada durante días y meses, lograron derrocar a sus respectivos mandatarios, los que definitivamente habían deshonrado la investidura presidencial. Esto es algo que está en la historia, pero en México el principal problema es que se combate a los partidos políticos que son de oposición, pero también se combate y divide a los movimientos ciudadanos. Y no me refiero al partido, que es el que ha crecido en Nuevo León y en Jalisco, y que tiene pues la posibilidad de sumarse a la alianza opositora, o la de seguir simulando que son partidos políticos independientes. Esto es lo que le toca resolver a Dante Delgado, el fundador del Movimiento Ciudadano, y que sigue siendo el dirigente principal. Bueno, pues el hecho es que ahora el presidente atemoriza a los mexicanos con el asunto del ejército en las calles, con la asimilación de la Guardia Nacional, después de que se fundaron 250 cuarteles para ella, y están en proceso 250 cuarteles más que van a erigirse en zonas más pobladas. Por ejemplo, en el caso de Tlaxcala, en Calpulalpan van a ser un cuartel gigantesco, pero gigantesco. Es la obra más importante que se ha hecho en Calpulalpan, Tlaxcala, desde que se tenga memoria, desde que se edificaron las iglesias, que son, digamos, las iglesias y los conventos ahora son atractivos turísticos, pero algunos siguen operando, a pesar de su antigüedad, o mejor dicho, por su antigüedad, y hay muchos conventos. Pues bien,
pues ya los cuarteles inútiles, porque pues ya la Guardia Nacional va a pasar a ser parte de la Sedena, siguen manifestándose, igual que la construcción en el pasado de las grandes iglesias barrocas maravillosas que tenemos en nuestro país. Señores, abran los ojos, dense cuenta de cómo se ha infiltrado como una ponzoñosa víbora todo el desgarriate de la Cuarta Transformación. No sigan engañados, no sigan manipulados. Alcen la voz, alcen la cara. Lo siento, no me van a callar. Y lo digo hoy siempre con cero cobardía.